Los poderes del Estado. Ese es el tema de hoy. Ok, cuando hablamos de los poderes del Estado, hay que dejar claro que los estados modernos en su mayoría se rigen por un sistema republicano. El sistema republicano está dividido en tres facciones: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso significa sistema republicano. ¿En el mundo todo es así? No. En el mundo hay países donde no todos se rigen por este tipo de sistemas políticos. Honduras decidió hacerlo así desde su independencia de España. ¿Okay? Este estado moderno republicano es el estado que surge después de la Revolución Francesa. Es la forma de organización social donde se trata de que el Estado de Derecho, o sea, de que las leyes estén por encima de los individuos y que no hayan clases privilegiadas. De que el humano sea tratado con igualdad, que tenga libertad. Entonces, por eso es el Estado el sistema republicano el más famoso en el mundo, el que más se usa. No el único, pero sí el más famoso. Ahora bien, en este sistema republicano hay tres tipos de poderes. Les dije, el poder ejecutivo. Si el que esté manchando la pantalla, como hizo Oscar, tiene -5, como es el poder legislativo y como es el poder judicial. Entonces, en el caso del poder ejecutivo, el responsable de la gestión diaria del Estado es el representante del poder ejecutivo, que viene a ser el presidente. El poder ejecutivo, la misma palabra ejecutivo, significa que ejecuta la acción. Ese es el que ejecuta las políticas públicas. El poder ejecutivo lo van a representar cada presidente, pero hay países donde no se llama presidente, se llama primer ministro, ¿okay? Pero viene siendo prácticamente lo mismo que el presidente, solo que le llaman primer ministro. También hay que tener claro con esto del poder ejecutivo que hay lugares del mundo donde no existe la figura del vicepresidente, ¿okay? Aquí en Honduras se llama designado presidencial y son 3, ¿okay? Ahora bien, ¿qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas, él es el comandante en jefe, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿okay? El comandante en jefe, el que da la orden si vamos a una guerra o no, ¿okay? Y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. En los estados democráticos, el Poder Ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular, la cual representa la que debe ser su más firme garante. ¿Por qué? Porque el presidente debe ser elegido por el pueblo. Por eso dice ahí que debe ser, la voluntad popular, la que debe ser su más firme garante, significa que el presidente es elegido por el pueblo. Ahora bien, la democracia funciona cuando la mayoría de la gente se pone de acuerdo y eligen a un presidente. Entonces decimos, entonces el pueblo eligió a este presidente, la mayoría. Pero si ustedes observan los porcentajes y la ley en Honduras, se van a dar cuenta de algunas cositas bien raras. Por ejemplo, en Honduras el presidente no gana con la mayoría del voto popular. ¿Por qué? Porque en Honduras hay demasiado abstencionismo. Abstencionismo significa que hay gente que no vota, que dice es una payasada, yo no voy a perder mi tiempo ahí ni le voy a ayudar a los corruptos. Entonces hay gente que no vota. Y como es tanta la gente que no vota, al final unos pocos eligen al presidente. Y cuando digo unos pocos es porque el presidente lo elige aproximadamente 1 millón de personas. Y en Honduras vemos 9 millones. De esos 9 millones, 5 millones pueden votar. 4.55. Entonces, ¿qué pasa? Hay el triple de la gente que no va a votar. Y por eso eligen a un presidente como el que tenemos. O como algunos de los que hemos tenido que han sido corruptos también. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que involucrarnos en la política, involucrarnos en la democracia. No podemos hacernos los locos, no podemos
dejar que otros elijan por nosotros. Tenemos que votar. Cuando ustedes cumplan su mayoría de edad, a los 18 años, y puedan ejercer el sufragio, háganlo. Háganlo y piensen bien por quién. Porque si no se hace, alguien más elige por uno. Por eso es importante ir a votar. Y el presidente en Honduras lo elige el 20-30% de la población, lo cual no es la mayoría, porque el otro 70% no lo eligió, pero él va a quedar de presidente porque ese 70% no hizo nada tampoco. O sea, ahí es lo importante que la gente sí vaya a votar. Ahora bien, para evitar eso de que algunos presidentes sean electos con solo un porcentaje bajo de la población, lo que hacen en algunos países es que tienen una segunda vuelta electoral. Entonces pregúntenme ustedes, profe, ¿qué es una segunda vuelta electoral? Una segunda vuelta electoral es cuando van, por ejemplo, el Partido Nacional, el Partido Liberal, Libre y otros partidos, y sale ahí, por ejemplo, el que más votos sacó, digamos, un ejemplo, que el que más votos sacó el Partido Liberal y sacó un 28% de los votos, y el que más sacó. Entonces, en la segunda vuelta, lo que hacen es que repiten las elecciones y la gente que votó por ese señor vuelve a votar por él, y la otra gente que perdió se decide entre ese señor y el segundo lugar. Entonces, de esa forma, en una segunda vuelta, la mayor parte de la gente sí va a votar por el presidente que quiere, porque se repite la elección, pero solo entre los dos primeros lugares. ¿Me explico? En Honduras, en Honduras, por ejemplo, en estas elecciones que van a haber este año, en noviembre, van a ir 11 partidos políticos, y la mayoría de esos partidos políticos ni los conoce la gente, solo es hacer bulto, porque los utilizan para traficar votos. Pero si quisiéramos, si aprobara en Honduras la segunda vuelta, digamos que quedara el Partido Nacional y el Partido Libre o el Partido Liberal en segundo lugar, en la segunda vuelta la gente solo va a ir a votar por ellos dos, por el primero y el segundo lugar, para que decidan quién es el primer lugar. ¿Me explico? ¿Entienden lo que sería una segunda vuelta en unas elecciones? Sería hacer otras elecciones con los dos primeros lugares para que la gente elija el que más quiere. Esa es una segunda vuelta. ¿En qué países está eso legalmente? Uy, en un montón. Casi todo Sudamérica. Colombia, Chile, Venezuela, Perú. Hay una segunda vuelta. Y la gente entonces elige al presidente y lo elige la mayoría. No como aquí, que solo lo elige un 20%. Y entonces la gente siempre se queda aquí en conformidad. Ahora bien, a los políticos no les importan las reformas electorales, o sea, hacer cambios en las elecciones, porque eso para ellos es demasiado riesgoso, que ellos ya están acostumbrados a manipular el sistema, y si cambian todo, se pondrían en desventaja. Entonces la política por lo general es bien sucia y hacen trampa, y no debería ser así. Ahora, ¿cómo se conforma en Honduras este poder ejecutivo? Bueno, el primer lugar es el presidente. Luego estarían los designados presidenciales, que son 3, como les dije. Estos designados son como que si el presidente anda de viaje, el primer designado queda a cargo. O si se muere el presidente, el primer designado lo suplanta. Y si se muere el primer designado, el segundo designado lo suplanta. ¿Okay? Así funciona. Ahora, en Honduras, los designados son Ricardo Álvarez, María Antonia Bográn y Olga Alvarado. Al primer señor todo el mundo lo reconoce porque ha sido candidato presidencial y ha sido alcalde de la ciudad y ha sido candidato a presidente. Los otros dos, pues casi nadie los conoce. Pero son designados presidenciales. ¿Qué hacen ellos? Prácticamente no hacen nada. ¿Cuánto ganan? Más de 100,000 lempiras al mes. Prácticamente no hacen nada, porque solo son designados, es como un premio de consolación que les dan políticamente a los designados. Ahora, aparte aquí, no está, no lo puse, pero también sepan ustedes que existe un gobernador por cada departamento. O sea, en Francisco Morazán hay una persona que es el gobernador de Francisco Morazán. En Olancho hay una persona que es el gobernador de Olancho. Y le pagan más de 100,000 lempiras.
pero ni sabemos quién es ni cómo se llama, porque lo nombra el presidente. El presidente nombra a una persona por cada departamento para que sea el gobernador de ese departamento y para que ayude a ese departamento en proyectos a desarrollarse, pero nosotros ni sabemos quién es el gobernador. Según tenía entendido yo, la última gobernadora era una señorita que se llama Lizzie Cano, algo así, pero nadie más la conoce, pues. ¿Por qué? Porque son gente que no hace nada, pero ganan mucho dinero. En el Poder Ejecutivo hay una gran cantidad de ministerios o secretaría que los nombra el presidente. El presidente le da el trabajo de secretario de Educación a una persona, de secretario de Finanzas, de secretario de Salud, y esas personas tienen una responsabilidad enorme porque esas secretarías son importantísimas. Pero a veces los nombran por política, no por capacidad. Porque imagínense, les voy a poner un ejemplo. La secretaria de Salud, que actualmente está encargada de la salud de Honduras, no es doctora. El secretario de Educación, que actualmente está encargado de la educación de Honduras, no es profesor. Entonces ustedes dicen, entonces, bueno, en la política ponen al que es amigo de ellos, aunque no sea la persona más idónea. Y así funciona en estos países pobres, porque por eso somos pobres. Ahora bien, ¿cuáles son las atribuciones del presidente? O sea, lo que tiene que hacer el presidente, su trabajo. Pues son las siguientes. Primero tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución, que fue la primera clase que les hablé de que la Constitución es la ley fundamental del país. Ahora, ¿qué pasa cuando un presidente no cumple la Constitución? Se convierte en traidor de la patria y debe ir preso, porque quiere decir que ese presidente viola la ley y el presidente no puede violar la ley. En Honduras sí se dan esos casos porque Honduras es un país donde los corruptos gobiernan y entonces ellos a la ley no la respetan. También debe cumplir los tratados, las convenciones, las leyes y las demás disposiciones legales, porque es una persona que debe dar el ejemplo. Ser la persona más importante del país, tiene que dar el ejemplo, es la que nos representa. ¿Okay? Ahora, el número 2 es dirigir la política general del Estado y representarlo. Mantener incólume la independencia y el honor de la República, la independencia. También la integridad y la inviolabilidad del territorio nacional. ¿Sabían ustedes que en el Congreso Nacional hace poco aprobaron una ley para poder vender parte de Honduras a empresas multinacionales del extranjero? Bueno, lo aprobaron y eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley dice que el presidente no debe permitir que violen el territorio nacional, la integridad del territorio nacional. Pero si ellos mismos están vendiendo en pedacitos el país, entonces no respetan la ley. ¿Okay? Otra cosa, el presidente debe mantener la paz y la seguridad dentro del país y repeler todo ataque o agresión exterior. ¿Okay? También debe nombrar y separar libremente a los secretarios y los subsecretarios de Estado, lo que les decía ahorita, que son los encargados de la salud, de la educación, de finanzas y de todas esas secretarías importantísimas. El presidente los nombra, él les da el trabajo. También debe estimular que el Congreso Nacional haga sesiones extraordinarias por medio de la Comisión Permanente de Prórroga. También el presidente puede restringir o suspender el ejercicio de derechos de acuerdo con el Consejo de Ministros cuando hay una emergencia. Por ejemplo, cuando la pandemia, ahorita cuando la pandemia se han restringido algunas libertades para evitar que haya más contagios. Y esa decisión la toma el presidente, de decir, va a haber toque de queda. Se va a hacer que la gente solo vaya a los supermercados tales días con tal número de identidad. ¿Quién toma esa decisión? El presidente y el Consejo de Ministros. Ellos tienen que tomar, porque son los encargados de hacerlo, después de que sus asesores y sus analistas lo han aconsejado bien. Porque otra cosa importante, jóvenes, es que los presidentes tienen que tener asesores. Asesor es una persona que sabe mucho de algo y le va a ayudar y le va a decir, presidente, mire que en cuestión del COVID hay que hacer esto porque está pasando esto, esto y esto, nosotros ya estamos investigando y pasa esto. Entonces, esos asesores tienen que ser gente preparada, ¿okay? Gente inteligentísima en el área. ¿Para qué? Para que el presidente esté rodeado de gente inteligente y pueda tomar las mejores decisiones. Lo que pasa es que muchos asesores son puestos por política, ¿eh? El presidente los premia porque han sido personas fieles a ellos. Entonces, por ejemplo, hay un señor que se llama Marvin Ponce, que es asesor del presidente,
que gana 200,000 lempiras al mes. Y ese señor es experto en nada, solo en hablar por la televisión y salir ahí defendiendo todo lo que dice el presidente. Entonces, eso no es un asesor. Un asesor es una persona que sabe mucho, por ejemplo, un experto en educación y le asesora al ministro y al presidente de lo que tiene que hacer para mejorar la educación virtual ahora que estamos en pandemia. Ese experto le va a dar consejos al presidente. Un experto en seguridad le va a decir cómo combatir las maras, cómo combatir el narcotráfico, cómo combatir la violencia, cómo combatir la extorsión, y le va a decir, mire, al ministro de seguridad hay que hacer esto y esto y esto, y hay que atacarlos por este lado. Pero ese es un asesor porque alguien que sabe, que estudió eso. No es un tonto que lo pusieron solo porque se les dio la gana. Entonces, el gobierno es algo muy serio porque involucra la vida y la salud y la seguridad de millones de personas. Pero si tenemos chabacanes en el gobierno, quiere decir que no les importamos. Y es gente que más bien nos pone en peligro. Todos. Entonces, el gobierno debe ser sobre todo el poder ejecutivo, debe estar dignamente representado por los hondureños más capaces y más honrados. Estos hondureños deben participar en formar las leyes, presentar los proyectos al Congreso Nacional y buscar siempre lo mejor para todos los ciudadanos. Esa es la idea de que exista un presidente. ¿Okay? Ahora, la tarea de ustedes, esta vez no es tan sencilla, tienen que investigar. Ustedes van a buscar quiénes han sido los presidentes de Honduras desde 1982 hasta el 2021. Y en una línea de tiempo, me van a poner quién fue el primer presidente, el nombre, y de qué año a qué año fue presidente. Luego el que le siguió de presidente, el nombre y de qué año a qué año. Y así van a ir llenando la línea de tiempo hasta poner todos los presidentes que ha tenido Honduras desde 1982 hasta hoy. ¿Por qué lo puse desde 1982 y no desde el siglo anterior? Porque en 1982 es la constitución la última que está vigente. Con esa constitución se eligió al primer presidente constitucional de Honduras, de la actual constitución. Se llama Roberto Suazo Córdoba, se llamaba, ya murió. Entonces, la cuestión es que ustedes van a poner en esta línea de tiempo el nombre del presidente y el año en que empezó y que terminó de ser presidente, desde 1982 hasta hoy. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Si tienen alguna duda, pregunten sin vergüenza. No tengan pena. Ahorita voy a activar el micrófono. Yo creo que Moisés quiere decir algo, pero permítanme. Ya pueden poner su micrófono. ¿Tienen alguna pregunta de la tarea? Pregunten para que no les vaya a salir mala. Si tienen alguna duda. ¿Qué es lo que van a hacer en la tarea? Lo tienen claro todos. Tengan pena. ¿Tienen claro qué va a hacer la tarea? Por ejemplo, Heidi, ¿usted sabe qué va a hacer en la tarea? ¿Heidi? Sí, profe. ¿Tiene claro lo que va a hacer? Cuéntenos, ¿qué va a hacer en la tarea? Sí. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea, Heidi? Hacer una línea de tiempo y colocarle los presidentes de 1982 hasta 2021 y el nombre de ellos y así.